¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Olof Palme México? Ven, te invitamos a conocer animales fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, escrito por María Cristina Rosas y prologado por la embajadora eminente Marta Bárcena Coqui. En esta obra aprenderás sobre la importancia de la diplomacia pública en el siglo XXI, la diplomacia pública como poder suave, el poder suave y cómo es empleado por los países para un mejor posicionamiento en el mundo, la creación de la marca país y Estado país como estrategia de visibilización en las relaciones internacionales contemporáneas, la agenda ambiental y su relevancia para la seguridad internacional, la conservación de especies amenazadas o en peligro y su aprovechamiento como identidad nacional e imagen internacional. Rusia, los amores perros y la imagen internacional de Vladimir Putin. México, salvaremos al ajolote, la diplomacia del panda, la diplomacia del koala, la diplomacia del gorila de la montaña, el kiwi neozelandés y muchos temas más. Adquiere ya Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al seminario virtual Rusia y Ucrania 2 años después que organiza el Centro Olof Palme. Es para nosotros un día muy especial, hoy viernes 10 de febrero, en el que tendremos esta sesión en la que expertos y expertas van a discutir la cuestión sobre Rusia y Ucrania. En este episodio vamos a tener la participación de Juan Pablo Prado Lallande, Jeix de Jesús Quiroz Mendiola, María Cristina Rosas González y Juan Arellanes, y me voy a permitir presentar a cada uno de nuestros expositores haciendo una breve semblanza de sus carreras y posteriormente vamos a escuchar cada una de sus presentaciones. Juan Pablo Prado Lallande es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex. Desde 2008 hasta ahora es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, adscrito en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, específicamente en el programa de licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales. También es docente en la maestría de Ciencias Políticas de esta universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 2009 y fue vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales de 2022 a 2023. Sus líneas de investigación son la cooperación internacional y los procesos de integración, en donde cuenta con experiencia profesional y vasta producción editorial, con una trayectoria de 25 años. Ha sido profesor invitado y sinodal de tesis en universidades en España, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, El Salvador y Honduras. En 2024 hará estancias de investigación en la Universidad de Boston, en la Pratt School of Global Studies y en la Universidad Complutense de Madrid. Juan Pablo Prado también ha sido consultor para la ONU en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de Naciones Unidas, así como en las agencias de cooperación internacional de Alemania, España, México y Suiza. De igual forma, ha colaborado en Oxfam México, el Sistema Económico Latinoamericano y el Caribe, así como la Secretaría General Iberoamericana. Muchísimas gracias al doctor Prado por estar con nosotros. Juan Pablo Arellanes es licenciado en Geografía y maestro en Planeación Urbana por la UNAM. Actualmente es doctorando en el Programa de Seguridad Internacional en la Universidad Anáhuac, México, y su tesis versa sobre la seguridad energética global. Tiene experiencia de 24 años en docencia y en consultoría en análisis territorial y urbano.
En su trabajo de difusión colabora como analista geopolítico en programas de radio de Grupo Fórmula, Grupo Radio Centro, Radio UNAM, Radio Anáhuac y Antena Radio, así como en el programa Vértice Internacional en el canal del Congreso. Desde 2008 se desempeña como coordinador académico de área y como profesor de geopolítica en la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac, México. En 2011 fundó el Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales y actualmente coordina el Centro Interdisciplinario Anáhuac de Energía y Sostenibilidad. La doctora María Cristina Rosas es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 36 años. Es doctora en Relaciones Internacionales por la misma facultad y también es doctora en Estudios Latinoamericanos por esta institución. Maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, en Suecia, y cuenta con especialidades en epidemiología analítica y en diplomacia para la salud global por la Facultad de Medicina de la UNAM y la Escuela de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza, respectivamente. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global. Entre ellos se encuentra Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, Las Relaciones en el siglo XXI, China en el siglo XXI hacia una nueva bipolaridad, y la Economía Política de la Seguridad Internacional, Sanciones, Zanahorias y Garrotes, entre otras muchas obras. Ha sido miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana, la Agencia Espacial Mexicana. Es miembro del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme y ganadora en 3 ocasiones del Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora presentamos a nuestro ponente, el licenciado Jeix de Jesús Quirós Mendiola. Es licenciado con mención honorífica en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con un intercambio académico en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Cursó el Diplomado Superior de Geopolítica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y está finalizando la Diplomatura Maldivas, Antártida y Atlántico Sur de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. De igual forma, también está cursando el Diplomado en Asuntos Antárticos por la Universidad de Magallanes en Chile. Realizó su servicio social y prácticas profesionales en las áreas de transparencia y seguridad espacial de la Agencia Espacial Mexicana. Ha participado como ponente o relator en eventos organizados por el Congreso Nacional de Actividades Espaciales, la Red Latinoamericana y Caribeña del Espacio, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como el Centro de Estudios Navales. Es parte del equipo de trabajo del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme. Yo los estaré acompañando en esta sesión para moderar nuestra actividad. Mi nombre es Priscila Magaña y soy miembro del Centro Olof Palme y investigadora postdoctoral, ya unos años después, investigadora postdoctoral con ACID, adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Bienvenidos todas y todas. Comenzaremos con la participación del profesor Juan Pablo Prado Layante. Bienvenido, profesor. Muchas gracias a la doctora María Cristina Rosas por la amable invitación. Y es un placer participar en este panel de expertos, expertas en temas muy finos relacionados con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que tiene como péndulo, por un lado, las sanciones y por el otro lado, la cooperación internacional, las cuales, digamos que se juntan, se mezclan, así como la imagen que tengo aquí a mi derecha. Así es que muchísimas gracias. Voy a comenzar.
A ver, aquí está. Pues los actores internacionales se caracterizan en que constantemente, algunos, no todos, pero muchos, intentan influenciarse unos a otros, ¿sí? Esa es una dinámica, una tendencia constante de las relaciones internacionales. ¿Cómo influenciar un actor a otro actor? ¿Cuáles son las estrategias principales en ese sentido? La primera es la persuasión, que se entiende como un diálogo político. Son acciones, desde luego, pacíficas, negociadas para convencer, para culminar a un gobierno, para llevar determinadas conductas deseadas por el primero. En este sentido, pues conferencias internacionales, reuniones entre técnicos, entre políticos, diplomáticos, presidentes, es el escenario principal para realizar persuasión, lograr que un actor se comporte conforme al otro. De poder de mediana densidad. El otro ejercicio es la colaboración o la cooperación, ¿no? Pretende, pues ya actuar, son acciones más específicas, más concretas, para alterar, para mejorar, para conducir ciertas políticas en ciertos estados, ¿no? Y se realiza a través de, pues, asistencia técnica, cooperación financiera, para capacitar, para orientar o para asumir parte de los costos necesarios para que un país acepte comportarse o tener determinado comportamiento o de cierto saber afín al país oferente, ¿vale? Y la tercera medida es la presión, que es un ejercicio más fuerte de coerción, y hay una variedad enorme de medidas de presión. Las sanciones no son precisamente la primera, pero sí estas pueden variar desde denuncias a organismos internacionales, ONGs, medios de comunicación, hasta, como ya lo señalamos, las sanciones, ¿no? Con el fin de intentar convencer a través de este ejercicio más coercitivo a, a tener cierto comportamiento, corregir determinado comportamiento inadecuado. Como lo dice Nelson y Eglinton, mientras la persuasión y la colaboración son medidas, digamos, suaves de, para influenciar a terceros actores, la presión y en concreto las sanciones, pues son controvertidas porque inmiscuye ejercicios más duros de las relaciones internacionales y puede no necesariamente generar los resultados adecuados. En el libro de la doctora María Cristina Rosas, que en lo personal a mí me gustó, me impactó, Sanciones, zanahorias y garrotes, esto se explica a profundidad. En buena medida y en las más de las veces, las sanciones no necesariamente generan los resultados esperados. A veces ocurre lo contrario. Hace unos años estaba en Rusia y me decía un amigo, mira, esta empresa es nueva y se dedica a la tecnología del petróleo. Sin las sanciones, no tendríamos esta empresa y ya logramos comenzar a ser cada vez más independientes en ciertas tecnologías de producción petrolífera. Yo me quedé impresionado por eso. Bueno, yo me voy a orientar, mi presentación se va a orientar básicamente a la cooperación. Pues cuando la pandemia del COVID-19, del SARS-CoV-2, generada por el SARS-CoV-2, comenzó a menguar, pues despertamos con que Rusia invadía por segunda ocasión a Ucrania. Ya conocíamos la experiencia de Crimea. Rusia invade este país, ya 2 años en este sentido, y este acto bélico, este acto unilateral, agresivo, dividió el sistema internacional, ¿sí? Cuando nos habíamos más o menos unido, sí con competencia, pero digamos, estábamos enfrentando al unísono al COVID, pues nos volvimos a dividir. Fue una
división internacional muy importante en varios sentidos, en varias medidas, y esto propició nueva seguritización de la agenda global. De nuevo, ha ocurrido en otros momentos de la historia, la agenda global se seguritizó y todo y buena parte de la agenda internacional viró en torno a cómo enfrentar, desde luego, este conflicto. Y pues teníamos estos tres escenarios a los cuales ya señalé. La seguritización desencadena muchas cosas. Por ejemplo, un aumento en el gasto militar. Según el CIPRI, en el año 2022, el gasto militar mundial se incrementó en 3.7%, una cifra récord de 2.24 billones de dólares, trillion en inglés, o sea, una cifra exorbitante. En Europa, por ejemplo, el desembolso, el gasto, la inversión en lo militar creció 13%, con datos más actuales del CIPRI. Estados Unidos, en este sentido, también aumentó 0.7, pero como es el país que más gasta en armamento, es el 40% del total, esto conlleva a que se gasten 877,000 millones de dólares en el 2022. Europa Occidental, ahí tienen la cifra. Rusia también comenzó a aumentar su gasto militar en 4,1% de su PIB, el equivalente. Ucrania, esto es muy interesante. Ucrania del 3.2% pasó pues casi 100%, ¿no? El 34% de su PIB lo invierte y como no podría ser de otra manera, en gasto militar. Y China, pues no se iba a quedar atrás, ha aumentado su presupuesto y el año 2022 lo elevó en 4.2% hasta la cifra que ustedes tienen ahí. En este sentido, a ver, la ayuda militar a Ucrania, y esto me voy a enfocar, también se incrementó de manera extraordinaria, exorbitante. Y esta es una idea fuerza de mi presentación. Estados Unidos, no hay cifras tan claras, aunque se intenta encontrar datos puntuales, varían, pero el gasto hasta ahora invertido es entre 37,000 y 50,000 millones de dólares ya otorgados en ayuda militar, tanto insumos como en capacitaciones, ¿vale? La Unión Europea, y esto es importante, por primera vez destinó una cuantía, una partida, no a la ayuda al desarrollo, sino a la ayuda militar, desde luego a Ucrania, por razones obvias y por razones de seguridad, pues no nacional, pero sí regional o de la Unión o seguridad comunitaria. El Reino Unido, ya fuera de la Unión Europea, también aportó 5,000 millones de libras. Y el Consejo Europeo, apenas el 1 de febrero pasado, aprobó, escuchen esto, 50,000 millones de euros en su presupuesto cuatrienal. El Consejo Europeo, la Unión Europea tiene presupuestos cuatrienales, 50,000 millones de euros destinados a Ucrania, 33,000 millones en préstamos, 17,000 millones en subvenciones. Y el Senado de Estados Unidos aprobó recientemente 95,000, ahí me faltó un cero, millones de dólares para ayuda a varios países, el 60% para Ucrania, son más o menos 60,000 millones de dólares. Falta que la Cámara de Representantes acepte. Sabemos que hay una pugna, los republicanos no están tan seguros de aprobar esta cuantía y el tema está por el momento en vilo. Pero en pocas palabras, miren la exorbitante ayuda militar a Ucrania que se está ofreciendo hacia los países, por parte de los países más, digamos, poderosos del mundo. A ver, aquí tengo un asunto con mi presentación que no me avanza. Denme un segundito, voy a parar. Otra vez la presentación. Vamos a veces ocurre en estos casos. A ver.
Vamos a ver. Un segundo, paciencia, por favor. Ah, sí, ya. Aquí. Ahora voy a volver a compartir. Una disculpa, pero a veces sucede ustedes. Bueno, al momento actual, 47 países, creo que 48 ya con Ecuador, haciendo ayuda de distintas maneras a Ucrania, con un monto hasta ahora de 50 a 70 mil millones de euros, y esta cuantía se eleva constantemente. Vamos a ver, aquí otra vez. ¿Qué no pasa? Vamos a ver, un segundo, estoy intentando esto. Voy a poner otra fórmula para hacer mi presentación. Ya está, está la misma. Bueno, en cuanto a la cooperación internacional para el desarrollo, la cooperación de los países desarrollados para promover desarrollo en el mundo, también digamos que se contagió de la segurización originada en Kiev. Y en este sentido, en el año 2022, con datos de la OCDE, la cifra fue récord. Toda la cooperación al desarrollo en términos monetarios fue de 204 mil millones de dólares. Buena noticia, pero el aumento fue de 13.6%, ¿sí? Teresa Hater dice que para conocer la ayuda internacional es como una alcachofa y hay que deshojar, hay que quitar las hojitas para saber realmente en dónde está el grueso de la ayuda internacional. Pues miren, de este monto, 14.4%, casi 30 mil millones de dólares, se orientó precisamente a financiar los gastos de recepción de refugiados y de refugiados sobre todo en Europa Occidental y obviamente sobre todo, en especial, de ucranianos que desde luego hay que apoyar, hay que recibir, hay que abrazar, pero la cifra es de 30 mil millones de dólares. Por ejemplo, parte de esto Alemania gasta en su propio país para recibir a refugiados y lo cuantifica como ayuda oficial al desarrollo, como si estuviera enviando ayuda internacional. La OCDE tiene trampitas para cuantificar la cooperación internacional y permite que Alemania y otros países digan que ese dinero debe ser reconocido como asistencia oficial para el desarrollo. 30 mil millones de dólares. Y otros 16 mil millones de dólares se le concedió a Ucrania en calidad de ayuda económica, que es diferente a la ayuda militar, 1.800 millones de dólares como ayuda humanitaria. ¿Qué significa? Que de los 200 mil millones de dólares de asistencia oficial para el desarrollo, la ayuda que debería ir a los países en desarrollo, un 22%, casi 23%, casi una cuarta parte, está relacionada no con el desarrollo del mundo, sino con en Ucrania, de manera directa o... Además, sabemos que los países y las potencias ofrecen ayuda internacional de manera estratégica a aquellos países que apoyen su causa. Por ejemplo, votos en contra de Rusia en la Asamblea General de Naciones Unidas y en otros foros multilaterales. De aquí que la ayuda internacional para el desarrollo también se nos ha seguritizado. En este sentido, vale la pena recordar este precepto de Carlos Sillán: la ayuda a los aliados frente a Rusia o a favor de Rusia, dependiendo del bando en cuestión, está por encima de la ayuda al desarrollo. Y este es el corazón de la alcachofa. La cooperación que debería ser para el desarrollo se está utilizando
en esta guerra sistémica que provoca Rusia en Ucrania y la idea de generar desarrollo mediante cooperación internacional se nos distorsiona. Buena parte de la ayuda internacional del 2022 y seguramente este año estará fuertemente ligada al conflicto ucraniano. Y Ucrania es el gran ganador. O sea, Ucrania, además de ser invadida, y eso es lamentable, también es un ganador de ayudas internacionales, ¿no? Públicas, privadas. De lo privado se sabe poco. Estos son datos públicos. Ha recibido cerca de 100,000, ojo, 100,000 millones de dólares en ayuda militar y económica. Casi todo proviene de Estados Unidos, y esto demuestra que buena parte de la seguridad en Europa proviene del Pentágono. Sin embargo, vemos muy bien que Trump no le gusta necesariamente la ayuda militar, ni menos a Ucrania, por razones que no me da tiempo de explicar. Y si llega Trump al poder, pues esta ayuda se va a trastocar de alguna manera. No digo que se va a cortar de Tenemos dos manera minutos súbita, para concluir. pero ¿cuánto, perdón? 2 minutos. Muy bien. ¿Cómo impacta esto a los objetivos de desarrollo sostenible? De múltiples maneras. En primer lugar, pues fin de la pobreza. Hay menos ayuda internacional al mundo para combatir la pobreza porque mucha de esta se nos está yendo a Ucrania. Y aquí algunos datos de Naciones Unidas, ¿no? Reducción de las desigualdades. 52% de los refugiados, ¿verdad? Vienen de Siria, en segundo lugar Ucrania y después Afganistán. Y esto pues evidentemente trastoca el objetivo de desarrollo sostenible número 10. Sobre el ODS número 12, pues el conflicto trastoca los precios de los energéticos, evidentemente, ¿sí? Eh, Reduce las subvenciones de los fósiles combustibles y en pocas palabras esto lastima la producción y el consumo responsable porque se necesita energía y se está recurriendo de nuevo a energías sucias para enfrentar las sanciones que tiene Moscú en términos de no exportar gas y petróleo. Eso se va a ver. Paz y justicia, pues obviamente que aumentan el número de muertes de civiles y sobre todo en Ucrania. Esto es un terrible desastre. Y el 17, ya para ir terminando, alianzas para lograr los objetivos en general, los otros 16, pues la asistencia oficial al desarrollo, como ya señalé y resalté, se trastoca y un casi 25% de toda la cooperación para el desarrollo está relacionada no con la pobreza mundial, no con la desigualdad mundial, no con el medio ambiente, sino con el tema Ucrania. Y en este sentido, pues aquí los datos son contundentes, ¿no? Que los pueden ver en esta diapositiva. Un brillo positivo de cooperación internacional entre Rusia y Ucrania. O sea, no todo es guerra, también hay cooperación en las guerras y esto es una idea poderosa. Hubo un intercambio de prisioneros, como lo pueden ver aquí, y es un brillo, como le llamo yo, un brillo de cooperación, el medio de la terrible guerra entre estos dos países, ¿no? Para finalizar, y es mi última diapositiva, la guerra rusa en Ucrania directa e indirectamente lastima los objetivos de desarrollo sostenible a 7 años de su cumplimiento. Hay un aumento impresionante del gasto militar y esto sigue ocurriendo en consecuencia de la ayuda militar en detrimento de la cooperación internacional para el desarrollo, lo cual debilita los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto no lo digo yo, lo dicen las medidas. Para concluir, el mundo se expone, y cito, a fracasar estrepitosamente en la consecución de los ODS si no se toman medidas para acelerar su implementación. Y fíjense ustedes, de las 140 metas, el 30 que se establecieron para cumplir los ODS, la mitad está lejos o muy lejos
conseguir sus propósitos, y más del 30% no hay avances, sino todo lo contrario. En pocas palabras, si el 11 de septiembre lastimó la financiación para promover los objetivos de desarrollo del milenio, en nuestra era, en la actualidad, la guerra ruso-ucraniana es una de las principales afrentas en contra de la agenda global del desarrollo que se materializa en los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Juan Pablo Prado por exponer estas cifras, ya en números, miles de millones de dólares, que de alguna manera podríamos argumentar que han sido desviados del financiamiento para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pues en una postura clara del mundo occidental liderado por Estados Unidos para pues favorecer con este presupuesto la causa de los refugiados ucranianos, que en alguna manera podemos observar, ¿no? Que es una doble moral, podría ser, porque la obligación es cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible, además de ayudar a la causa de los refugiados de Ucrania, perdón. Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente expositor, el licenciado Jakes de Jesús Quirós. Profesor Jakes, por favor, te Sí, escuchamos. permítame un momento. Muy bien. Bueno, quiero agradecer desde luego al Centro Olof Palme, a la doctora Rosas, a mis compañeros de mesa y desde luego a ti, Priscila, por el día de hoy. Yo voy a hablar acerca de la guerra en Ucrania y su impacto en la cooperación espacial. Vamos a abordar brevemente la cooperación y el multilateralismo espacial, la cooperación espacial que hay entre Rusia y la Agencia Espacial Europea, la cooperación espacial entre Rusia y Estados Unidos, Rusia-China, Rusia-resto del mundo, y desde luego vamos a abordar también la cooperación espacial que tiene Ucrania. Y justamente si esto nos va a llevar hacia una bipolaridad espacial. Bueno, en cuanto al espacio extraterrestre, hay que entender que siempre ha funcionado con ritmos distintos a las fricciones y tensiones que existen en la Tierra. ¿Cuál es la muestra de ello? Bueno, justamente que en plena Guerra Fría se encuentran en el espacio el Apolo y el Soyuz, ¿sí? Siempre se muestra este evento como un momento de descongelamiento, un momento donde se vislumbra la cooperación. Después de haber pasado estos apasionantes años de competencia de la carrera espacial de los 60, viene una tregua en el espacio justo que tendería hacia la cooperación. A pesar de toda la retórica de esos años, de los 70 o posteriormente de los 80, en el espacio caminaba de manera distinta. Y esto lo vamos a ver reflejado hoy en día también. Hay que también entender que justamente el espacio también fue la muestra de cooperación internacional más lograda, más ambiciosa, a través de la Estación Espacial Internacional. Justamente estos módulos que están en la órbita baja de la Tierra, que representan y simbolizan la colaboración entre Rusia, entre Estados Unidos, entre Europa, entre Japón, Canadá. Aquí cabe aclarar que aunque se vivía esta era dorada de cooperación espacial, China estaba marginada de esta cooperación en la Estación Espacial Internacional y ahorita vamos a ver justamente cómo esto influyó. Entonces, es decir, a pesar de que existía una gran cooperación internacional, bueno, China estaba a un lado. La cooperación entre Rusia y Europa no solamente fue productiva, sino fue una situación estratégica. Es decir, la Agencia Espacial Europea ve a Rusia como un socio indispensable para mantener cierta equidistancia y mantener sus márgenes de autonomía
con respecto a la NASA y con respecto a Estados Unidos. Los europeos gustan de verse de alguna manera, hasta antes del conflicto de Rusia y Ucrania, de alguna manera como bisagras. Entonces tenían su propia agenda con la NASA y tenían su propia agenda con Roscosmos. Tanto es así que, bueno, se tenían programada el ExoMars del 2020, este programa ambicioso de exploración en Marte. Sin embargo, a raíz del conflicto de Rusia y Ucrania, se deterioran mucho las relaciones entre Rusia y la Agencia Espacial Europea. Se detienen los lanzamientos desde la Guayana Francesa y se congela la colaboración que existía con Rusia con respecto a la exploración marciana. A pesar de haber simpatía de redes de científicos en ambos lados, es la más lastimada la relación entre Rusia y la Agencia Espacial Europea. Paradójicamente, la relación entre Rusia y Estados Unidos, a pesar de la retórica, ha mantenido ciertos niveles de colaboración. Esta colaboración de los viajes tripulados entre Rusia y Estados Unidos, bueno, se remonta a la época de los transbordadores, de la estación orbital Mir y desde luego a la Estación Espacial Internacional. A pesar de que en tierra, bueno, Rusia mantiene una retórica, digamos que muy beligerante con respecto a Estados Unidos, amenaza constantemente siempre de retirarse de estos tratados de limitación de armamento, justamente como represalia al apoyo estadounidense a Ucrania. En el espacio se ha mantenido la colaboración. A pesar de esto, aunque se había anunciado que Roscosmos se retiraría de la Estación Espacial Internacional antes de lo previsto, porque, bueno, cabe aclarar que ya para el 2030 se tiene, digamos que predicha el fin de la Estación Espacial Internacional, y Rusia había adelantado que se retiraría antes de tiempo. Sin embargo, a pesar de ello, se mantuvo esta colaboración. Roscosmos y la NASA renovaron su colaboración para la Estación Espacial Internacional hasta el 2025. Y además mantuvieron los viajes tripulados cruzados. Le vino muy bien a Estados Unidos, a la NASA, que SpaceX tuviera ya esta capacidad de envío tripulado a la Estación Espacial Internacional, porque de alguna manera la administración estadounidense se defiende de que ya no está aportando financieramente al programa espacial ruso, dado que ya no requiere de pagar como única vía de acceso al espacio a los rusos. Ahora, de alguna manera, pues está este canje entre que los rusos mandan a astronautas estadounidenses y los estadounidenses mandan a cosmonautas rusos. Se mantiene de alguna manera este equilibrio. Entonces, tenemos una relación de Rusia y la Agencia Espacial Europea deteriorada a raíz del conflicto de Rusia-Ucrania. Y en el caso de los Estados Unidos y de Rusia, una colaboración que continúa. A lo mejor un poco más de bajo perfil, pero se mantiene. Y esto, bueno, es muy curioso. La colaboración Rusia-China se vio fortalecida a raíz justamente del conflicto con Rusia y Ucrania. Todo, de alguna manera, había cierta esperanza o cierta proyección que la colaboración que se venía haciendo en la Estación Espacial Internacional se pudiera extender hacia la Luna, hacia la exploración en Marte, y que de alguna manera participaran tanto los europeos, los canadienses, los estadounidenses e incluso los rusos. Sin embargo, a raíz de este conflicto y del deterioro de relaciones que hay en torno a Rusia, Rusia tiene que recurrir a reforzar su colaboración con China. El proyecto estrella es la Estación Internacional de Investigación Lunar, que, bueno, se tiene previsto para 2035 estar en funcionamiento tanto en órbita lunar como en el polo sur lunar. Esta iniciativa se ha venido ampliando de membresía
Ha sido como un proyecto estrella de poder suave espacial eh, chino, sobre todo, ahora de alguna manera también ruso, y que tiene entre algunos países que se saben que se han adherido a Venezuela, a Sudáfrica, a Pakistán y a Azerbaiyán. Sin embargo, la proyectada estación de servicio orbital rusa, que vendría a suceder a los módulos rusos de la Estación Espacial Internacional, nos demuestra que Rusia quiere mantener cierta autonomía en el espacio, al menos para la órbita baja de la Tierra. Es decir, se mantiene la cooperación para la Luna y para Marte, pero digamos que en los viajes tripulados en la órbita baja se proyecta mantener cierta autonomía a pesar de sus socios chinos. Sin embargo, no se ha descartado que la Estación Espacial Tiangong de China mantenga en algún momento en el futuro un módulo para su uso ruso. La colaboración rusa con el resto del mundo a raíz del conflicto con Ucrania, digamos que también ha sufrido un deterioro. La muestra de ello, simplemente para no ir tan lejos, es con México. O sea, es decir, México había mantenido cartas de intención para colaborar con Roscosmos, y a raíz del conflicto se congeló esta ansiada colaboración espacial. Sin embargo, Rusia ha mantenido el pulso a través de los BRICS de aumentar su colaboración espacial, es decir, ya la tiene con China, ya la tiene con India, donde incluso Rusia ha impulsado el programa espacial indio al entrenar a los biomanautas, justamente como una forma de mantener cierto equilibrio entre la India y China. Rusia, aquí como vemos, se resiste a depender únicamente de la colaboración con China en el espacio, y dado que se vio interrumpida su colaboración con la Agencia Espacial Europea, pues trata de seguir dando impulso a India, a los BRICS, para seguir manteniendo cierta autonomía. Bueno, incluso en África ha intentado usar el poder suave que tiene de cooperación espacial, por ejemplo, con Uganda, pero sí se ha deteriorado en el resto del mundo. De la cooperación espacial de Ucrania, cabe aclarar que esta Agencia Estatal Espacial de Ucrania de alguna manera es producto de la Unión Soviética, este desarrollo que tenía Ucrania y que siguió desarrollando. Hasta antes del conflicto, venían grandes proyectos para esta Agencia Espacial de Ucrania. Incluso en 2021, Ucrania y Canadá habían proyectado construir un puerto espacial en Nueva Escocia, y donde incluso se estaban hablando de ofrecer vectores diseñados por compañías ucranianas. Cabe aclarar que una de las joyas del programa espacial ucraniano son los lanzadores espaciales. Son empresas muy importantes. Sin embargo, todo esto se vio empañado y congelado por el conflicto. El puerto espacial se vio interrumpido y también todos los proyectos que tenía. Sin embargo, esto ha acercado a Ucrania a acercarse a la Agencia Espacial Europea y también a adherirse al proyecto Artemis, encabezado por Estados Unidos. Pero sí detuvo mucho el ritmo del programa espacial ucraniano. Bueno, ¿hacia dónde va esto? Bueno, ¿nos podríamos acercar hacia una bipolaridad espacial? Bueno, hasta antes del conflicto de Rusia y Ucrania, había cierta multipolaridad en el espacio. Los europeos colaboraban con los rusos siguen colaborando con los estadounidenses, China sigue de alguna manera un camino aparte, pero el conflicto orilló a que Rusia tuviera que abrazar de manera intensa la colaboración con China, y los europeos prescindieran de la colaboración con los rusos y se acercaran casi de manera exclusiva a la NASA, a Estados Unidos. ¿Quién sale beneficiado del conflicto de Rusia-Ucrania? Salen beneficiados los estadounidenses y los chinos.
¿Por qué? Los estadounidenses porque mantienen colaboración con los rusos de bajo perfil, con golpeteos discursivos, pero mantienen su colaboración con los rusos. Y los europeos pierden su socio, a Rusia como socio, y los chinos ganan la atención al atraer a los rusos y al ver a los rusos ven a China, pues desde ese momento como su única vía de colaboración o cooperación espacial. Y entonces son estos dos los que encabezan estos dos proyectos de exploración lunar y marciana. También vemos que el espacio es una fuerza centrípeta de cooperación espacial internacional. A pesar de la retórica de esta carrera que hay de las compañías privadas por la explotación de los recursos en el espacio y de estos intentos nacionalistas de mantener cada uno su propia estación espacial en la órbita baja, la Luna y Marte siempre son una fuerza centrípeta que obliga a los países a colaborar por los retos presupuestales, tecnológicos y de gobernanza. Estos retos siempre son un empuje para que haya cierta cooperación. Que bipolar y que dividir en bloques, sí, pero sí están obligados a cooperar. El proyecto Artemis integra 32 países, frente a los 15 que sabemos que tiene este proyecto lunar encabezado por China y Rusia. Existe esta pregunta, ¿lograrán las potencias espaciales emergentes o los países en desarrollo jugar un papel bisagra entre ambos bloques o generar una tercera vía en la exploración del espacio? Eso está por verse. De momento sabemos que el conflicto entre Rusia y Ucrania de alguna manera truncó lo que pudo haber sido una cooperación espacial lunar y marciana, donde estaban Occidente y Rusia en conjunto. Tal vez no China, pero sí contemplando a Rusia. Nos quedan ¿Qué 2 minutos. países espaciales emergentes van a poder jugarlo? No lo sabemos. Y bueno, ya para concluir, mantenemos estas conclusiones. La ESA y Roscosmos pierden la maniobrabilidad internacional y la posibilidad de continuar con sus proyectos conjuntos. La NASA y China se vuelven protagonistas y ganan en un escenario de confrontación al volverse los socios relevantes de la ESA y Roscosmos respectivamente. A pesar de las tensiones en tierra, de estos conflictos bélicos, las actividades espaciales alientan la cooperación y estimulan el multilateralismo. ¿Sí? Esto lo hemos visto desde la Guerra Fría. El espacio tiene sus propios ritmos. Está más allá de las tensiones en la Tierra. ¿Por qué? Ya lo vimos por estas premisas, estos retos presupuestales, tecnológicos que representa la vida en el espacio. Y aquí, desde luego, para nuestra región, ALCE tiene una ventana de oportunidad para distender la situación y ser un puente de diálogo entre las partes y abonar al multilateralismo. ¿Por qué? La Unión Europea tenía mucho interés, por ejemplo, en concretar este acuerdo con Mercosur. Bueno, sabemos que hay conflictos entre Francia, Argentina, bueno, cada uno tenía sus programas, pero la Unión Europea veía a Mercosur como un socio que podía distender el escenario global y ser un tercer socio a que se pudiera sumar. Así, de alguna manera, lo pudiera jugar ALCE con la Agencia Espacial Europea para distender este escenario de bipolaridad en el espacio. Es una ventana de oportunidad que se debe de discutir y que se debería de aprovechar. De momento sería todo. Muchísimas gracias a Jaixe Jesús Quirós por estas observaciones sobre la cooperación espacial. Y continuamos con la profesora María Cristina Rosas. Por favor, profesora. Muchas gracias. Buenos días a todos, a los compañeros de mesa. Saludo a Priscila. Y yo voy a abordar lo que tiene que ver con el sentido de las sanciones y también valorar cuáles han sido las consecuencias de estas para Rusia, pero también para los sancionadores. Recuerden que siempre hay un efecto de rebote con el tema de sanciones, ¿sí? A toda acción corresponde una reacción. Y no solo me refiero a contrasanciones que Rusia aplica
contra quienes la castigan, sino también a que con el tiempo las dinámicas que venían dándose respecto al desarrollo de las sanciones cambian. ¿Ok? Entonces, bueno, rápidamente me referiré a las sanciones, su razón de ser, tipos de sanciones, su popularidad en el momento actual. Estos puntos los abordó también el doctor Juan Pablo Prado, entonces lo voy a ver muy de pasada. Abordaré también las críticas a las sanciones, no son infalibles, como sabemos, y sus resultados son muy debatidos por parte de la comunidad internacional. Veremos cómo Rusia históricamente ha sido sancionada, y este es un punto importante, uno de los puntos centrales de mi presentación, porque lo que quiero explicarles es que Rusia está acostumbrada a que la castiguen. Y esto ha convertido a Rusia en un país resiliente a las sanciones. Entonces, eso es algo que también quienes la sancionan deberían de tener presente. No es que las sanciones tomen por sorpresa a Putin cuando decide invadir Ucrania. Él esperaba, él anticipaba sanciones y se preparó también para poderles hacer frente. Hablaremos de sus consecuencias, qué ha pasado con las sanciones contra Rusia, qué podemos esperar y algunas reflexiones finales, y todo lo tengo que hacer muy rápido. Bueno, ya explicaba el doctor Juan Pablo que las sanciones están un poco en medio de no hacer nada y usar la fuerza, ¿sí? La idea que subyace a las sanciones es propiciar un cambio de conducta respecto a un transgresor del orden internacional. Al aplicar la sanción, se buscaría cambiar esa conducta transgresora. Hay muchos tipos de sanciones, por supuesto, tampoco me dan los tiempos para hablar de cada una de estas categorías. Hay sanciones unilaterales, por ejemplo, las que aplica Estados Unidos contra Cuba. Hay sanciones regionales, como las que aplica la Unión Europea contra Rusia. Las multilaterales, que básicamente son las que desarrolla el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También tenemos diversos tipos, pueden ser económicas, comerciales, pueden ser de viaje, pueden ser de visas, pueden ser deportivas. Ya ven que a Rusia le impiden participar en Juegos Olímpicos o en los torneos de FIFA u otras competencias. No todas las federaciones deportivas, por cierto, aplican sanciones contra Rusia. Ya ven que en el tenis la ATP sí permite que los tenistas rusos puedan competir en justas internacionales, ¿no? Y bueno, hay de diversos tipos, no me dan los tiempos para explicar cada una. Las sanciones pueden ser amplias o dirigidas. Aquí sí me quiero detener un poquito, porque las sanciones amplias han sido sumamente defenestradas por la comunidad internacional en atención a que no discriminan en civiles inocentes. Las sanciones amplias tienen muchos efectos colaterales en civiles inocentes, y de ahí que después de Irak, sobre todo después de lo que pasó con las sanciones amplias en Irak, se haya optado por las sanciones inteligentes o dirigidas, target o smart sanctions. Estas sanciones están dirigidas a regímenes, están dirigidas a empresas, están dirigidas a miembros de la delincuencia organizada, y la idea es impactar negativamente en el actor que transgrede la norma. Ya no son sanciones amplísimas, de hecho de eso ya vemos muy poco en el momento actual, en el siglo XXI, después de Irak, y lo que se tiende más a hacer es a castigar a líderes, a empresarios, a personas vinculadas a líderes políticos, en fin. Y bueno, en general hay una percepción, no todos la comparten, pero hay una percepción de que hay un tema de legitimidad inmerso en la aplicación de sanciones. ¿Quién tiene la autoridad moral para aplicar sanciones? Bueno, muchos pensamos que quizá la ONU tendría más autoridad moral que el gobierno de Estados Unidos para aplicar sanciones, porque a muchos de los que castiga por transgredir la paz o transgredir, perdón, la paz y la seguridad internacionales, pues son países que no han hecho muchas cosas distintas de lo que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, en Irak y Afganistán, y sin embargo, ni en el caso de Irak ni en el caso de Afganistán, Estados Unidos fue sancionado por su actuar. Entonces, vemos que hay un tema de legitimidad, y si acaso
si acaso se considera que la autoridad más legítima para aplicar sanciones sería Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De hecho, México reconoce tácitamente, porque México carece de una política definida en materia de sanciones, reconoce tácitamente la autoridad de Naciones Unidas para decretar sanciones, aunque México internamente no tiene la legislación para aplicar las sanciones de la ONU. Y eso nos ha creado muchos problemas, como lo del barco ese de Corea del Norte que arrestamos y nos quedamos 2 años sin saber qué hacer, porque no tenemos una normativa interna que nos diga, a ver, cuando un actor es sancionado por Consejo de Seguridad, entonces lo que procede es A, B, C. Eso no lo tenemos. No tenemos una legislación interna para aplicar sanciones. Pero bueno, en todo caso, Naciones Unidas es vista como más, digamos, con más autoridad moral para aplicar sanciones a través del Consejo de Seguridad. Ahora, vamos con el caso de Estados Unidos. Las sanciones son muy populares en todo el mundo, pero el campeón de las sanciones tenemos que reconocer que es Estados Unidos. Y Estados Unidos cada vez más se apoya en las sanciones por estas razones que les menciono rápidamente. Estados Unidos, y esto será importante también conocer qué opina Juan Pablo Prado de esto, pero Estados Unidos cada vez rechaza más la cooperación y la vinculación constructiva. ¿Qué es esto? Bueno, vinculación constructiva, constructive engagement, es dar estímulos, dar zanahorias, dar cooperación para que el actor que está tergiversando la paz y la seguridad internacionales cambie su conducta. Pero a Estados Unidos no le gusta la cooperación, no le gusta la vinculación constructiva, no le gusta conceder recursos. Y además es todo un tema en el Congreso, esto de dar recursos, lo estamos viendo justo con Ucrania, ¿no? Luego, la diplomacia tampoco es un recurso popular en Estados Unidos. Ustedes saben, en general la población de Estados Unidos es bastante aldeana y los temas internacionales, los temas de política exterior no son lo que más debate la sociedad estadounidense. Entonces ese es otro obstáculo importante. Y luego tenemos el legado del gobierno de George W. Bush, quien militarizó a la política exterior y llevó a que el país se involucrara en dos costosísimas y larguísimas guerras contra Afganistán e Irak y con resultados bastante cuestionables, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver es que cuando termina la administración Bush, llega Obama, le sucede Donald Trump, le sucede Joe Biden y estos tres presidentes se han apoyado en las sanciones, sobre todo en las sanciones económicas como herramienta de política exterior y es la herramienta preferida, la que ha posicionado a Estados Unidos para castigar a los wrongdoers en el mundo. A los tomadores de decisiones les gustan las sanciones. Primero porque un tomador de decisiones, Biden, no tiene que enviar tropas al exterior ni arriesgar a que mueran soldados estadounidenses en combate, ¿vale? Otro aspecto sexy de las sanciones, digamos, es que no demandan una asignación presupuestal que deba ser negociada entre el presidente y el Congreso. Tú nada más decretas las sanciones. Claro, siempre el presidente tendrá que negociar con el Congreso, porque el Congreso tiene un montón de iniciativas para aplicar sanciones, aunque también el presidente de Estados Unidos dispone de esta atribución, las órdenes ejecutivas, las executive orders, para aplicar sanciones, ¿ok? Y luego para un país como Estados Unidos con una economía tan grandota, el costo de aplicar sanciones es relativamente menor, aunque sí ha recibido efectos de rebote de la aplicación de sanciones. ¿Por qué aplicamos sanciones? Estados Unidos, hablando del campeón que aplica sanciones, las emplea por diversas razones. Quiere castigar a quienes promueven el terrorismo, a quienes propician la proliferación de armas de destrucción en masa, sobre todo nucleares, a quienes violan derechos humanos, a quienes violentan la gobernanza democrática. Se castiga a quienes son corruptos, a quienes amenazan a la seguridad internacional, a la delincuencia organizada, en fin. Hay múltiples destinatarios de las sanciones y múltiples son también las razones por las que Estados Unidos sanciona. Pero algo que hemos observado en la historia, y por eso es excepcional Rusia en el momento actual, es que normalmente se sanciona a países débiles. Vean el régimen de sanciones de la ONU. A ver, díganme ustedes, ¿cuál de los que está aquí es potencia económica? Digo, con todo el respeto de Yugoslavia, no es potencia económica, es el único, de hecho, de los sancionados por Naciones Unidas
que tendría un nivel de desarrollo mayor a la mayoría de los otros sancionados. Se sanciona Haití, se sanciona Afganistán, que son países muy pobres, muy pauperizados, ¿no? Entonces esto también ha sido criticado, ¿no? ¿A quiénes estamos sancionando? Pues a los que no se pueden defender, ¿no? Rusia se puede defender. Esa es la gran diferencia, ¿sí? En las sanciones que está viviendo Rusia frente, por ejemplo, a un régimen multilateral de sanciones como el que plantea Naciones Unidas. Los impactos humanitarios también son motivo de controversia, como decíamos. Hay organismos intergubernamentales, hay gobiernos, hay ONGs que reprochan que por más dirigidas e inteligentes que sean las sanciones, siempre hay efectos colaterales hacia civiles inocentes. También se cuestiona que es muy fácil decretarlas, pero es muy difícil terminarlas o ponerles fin. Esto es cierto. Y se ha dicho mucho que las sanciones son en lugar de la guerra, pero la realidad es que en muchos casos se aplican sanciones y también tenemos guerra. Y el mejor ejemplo es justamente Ucrania. Se sanciona a Rusia, pero la guerra ahí continúa y Occidente apoya militarmente a Ucrania. Otras críticas incluyen que su duración puede prolongarse por décadas. Y si esto ocurre, sus efectos se pueden volcar contra el sancionador, como le ha pasado a Estados Unidos en Cuba. Ha sancionado por tantas décadas a Cuba y al final Estados Unidos es víctima de las propias sanciones. No puede hacer negocios en Cuba o lo hace indirectamente, ¿no? Y esto ha beneficiado a países que no sancionan a Cuba, como la Unión Europea, como México, en fin. También propician la violencia contra la población, porque los regímenes sancionados la emprenden contra la población. Esto sí ocurre muy frecuentemente. Y por otro lado, si el país sancionado tiene un peso específico en la economía global y cuenta con leverage, como ocurre con Rusia y con China, pues entonces pueden aplicar represalias contra el país sancionador. Entonces, como pueden ver, las sanciones tienen muchos asegúnes. Y otras cosas que me gustaría mencionarse, que tengo muy poco tiempo. Las sanciones, de hecho, sacrifican a la diplomacia y al multilateralismo, ¿no? Exacerban el nacionalismo, porque el país al que castiga se siente herido en su orgullo nacional, ¿no? Y se exacerba el nacionalismo en consecuencia. También están llevando a que haya más proliferación de sanciones. Estados Unidos nos pone la muestra. Entonces, otros países siguen los pasos de Estados Unidos y esto nos puede llevar a una guerra comercial, porque Estados Unidos privilegia en especial las sanciones económicas, lo vemos con China, por supuesto en Rusia hay un montón de sanciones económicas de por medio, y esto puede llevar al mundo a una guerra comercial. Aquí va a ser muy importante ver qué estrategia plantea la Organización Mundial del Comercio ante un escenario de guerra comercial propiciado por sanciones. También las sanciones contribuyen a la desglobalización y, por supuesto, a la desdolarización. No son lo mismo, pero van vinculados, ¿sí? Porque en la medida en que Rusia liquidó sus cuentas en divisas convertibles occidentales y ahora hace transacciones en yuanes y en rupias, pues eso se llama desdolarización. Pero también se llama desglobalización. Lo que estamos viendo es un proceso de desacoplamiento de Rusia en su participación en la economía internacional, sobre todo en sus relaciones comerciales y financieras con Occidente. Rápidamente recordarles, hay una larguísima historia de sanciones contra Rusia por distintas razones y en distintos momentos de la historia. Tampoco me da el tiempo para hablar de esto, pero quiero recordarles, porque a veces se olvida esto, que hubo una guerra de Crimea en el siglo XIX, donde Rusia quiso expansionarse a costa del Imperio Otomano. Y entonces Gran Bretaña y Francia apoyaron al Imperio Otomano y derrotaron a Rusia y le impusieron sanciones. Entre las sanciones que le impusieron figuraron la desmilitarización del Mar Negro y entregar la disputada base naval de Sebastopol. Entonces lo de Crimea tiene una larga historia. En Guerra Fría vimos un montón de situaciones de sanciones contra Rusia. Por ejemplo, está COCOM, este Comité Coordinador para el Control Multilateral de Exportaciones, que impuso restricciones al comercio de tecnologías sensibles contra la URSS y sus aliados de Europa Oriental, pues para que no adquirieran estas tecnologías occidentales que utilizarían, por ejemplo, para desarrollar sistemas bélicos de alto poder que utilizarían contra Occidente, ¿no? Por ahí hubo un escándalo porque Japón le vendió propulsores a la Unión Soviética para submarinos y Estados Unidos se enojó mucho
con Japón por esta venta. Recordamos la invasión soviética a Afganistán. Afganistán ha sido ese objeto del deseo de Gran Bretaña, de la Unión Soviética, de Estados Unidos, y ninguno ha podido controlar Afganistán. Todos han fracasado. Bien, ya la vi, Priscila, gracias. Entonces, en la guerra esta del 79, el gobierno estadounidense, que en ese momento era encabezado por James Carter, decretó un embargo de granos contra la URSS. Y yo tengo un par de estudios hechos por el Congreso de Estados Unidos, donde se valoró que estas sanciones fueron más negativas para los del sector agropecuario de Estados Unidos que para la Unión Soviética, porque tanto Canadá, aliado de Estados Unidos, como Argentina, aliada de Estados Unidos, le vendieron granos a la Unión Soviética y la Unión Soviética simplemente cambió de proveedor en el tema de los granos básicos y en cambio los agropecuarios estadounidenses se quedaron sin el mercado soviético, que no era un mercado pequeño, por cierto. También se decretó un boicot olímpico contra las Olimpiadas y Estados Unidos y 66 países no fueron a la justa olímpica de Moscú en 1980. Y ya en el presente siglo hemos visto una avalancha de sanciones de parte de los gobiernos de Barack Obama, del mismo Donald Trump, por más fan que sea Donald Trump de Putin, ha habido sanciones de Donald Trump contra Rusia y por supuesto de Biden. En 2014 Barack Obama firmó varias órdenes ejecutivas, estas que son prerrogativas del presidente, para penalizar a Rusia por anexarse Crimea. Y en 2016 la misma administración Obama castigó a Rusia por interferir en los comicios presidenciales de 2016. Donald Trump interpuso numerosas sanciones contra Rusia en 2018 por la participación de empresas del país eslavo que nutrieron o abastecieron al gobierno sirio, al gobierno iraní y al gobierno de Corea del Norte. Esos son los amigos de Rusia. Y también en ese mismo año, el tema del envenenamiento con Novichok de Sergei Skripal y de Alexei Navalny, que hoy fue encontrado muerto en su prisión, qué terrible, ¿verdad? En su prisión allá en Siberia, y podemos especular de que murió. Pudo haber muerto por los estragos del Novichok en su sistema neurológico o pudo haber sido asesinado. La realidad es que esa es la noticia hoy, pero sí quiero decirles que Donald Trump decretó sanciones contra Rusia por el uso de este agente y de hecho invocó a la Convención de Armas Químicas por considerar que Rusia había ignorado el uso de armamento químico, armamento prohibido, ¿sí? Para causar daño en personas. En 2022, pues ya sabemos la avalancha de sanciones que ha decretado Biden contra Rusia, y esto ha sido acompañado también por otros gobiernos occidentales que siguen los pasos de Estados Unidos y que sancionan a Rusia en diversas magnitudes. Por supuesto, hay diferencias entre las sanciones que aplica Estados Unidos y las que aplica la Unión Europea. Lo puedo explicar si tenemos un tiempo después. Y bueno, finalmente las consecuencias. Decirles que las sanciones contra Rusia han tenido un efecto parcial en este país. Bueno, primero por la resiliencia de la que les hablaba hace un momento. Rusia es un país acostumbrado a que le peguen, a que lo sancionen. Entonces podía esperar Putin, digo, él no es ningún ingenuo, es un lobo bastante astuto, él lo que podía esperar cuando se anexara el Donbass y posteriormente cuando inició las hostilidades contra Ucrania, lo que podía esperar era que lo sancionara, ¿no? Quizá no se esperó la avalancha de sanciones. Vean cómo estaba antes del 22 de febrero de 2022 y cómo lo han sancionado. Lo han sancionado con muchas más sanciones, al 100% de lo que solía tener. Antes el más sancionado era Irán. Bueno, ahora el país más sancionado es Rusia, ¿no? Pero bueno, Rusia está acostumbrada a que la sancionen y eso le da cierta resiliencia, ¿ok? Cierta preparación para soportar las sanciones. También decirles que esta es la primera vez que vemos sanciones contra una economía tan grande. Rusia, aunque todos la defenestran, es la quinta economía mundial. Es una economía de 5 billones o trillones de dólares, ¿ok? Entonces, no lo pierdan de vista. Es una economía muy importante. Y lo que le pase a esa economía puede tener impactos en la economía global y de hecho los ha tenido. Las sanciones han tenido que proceder con cautela en consecuencia, porque como es una economía grande, es una economía importante, es un núcleo duro de los hidrocarburos a nivel mundial, entonces hay que ir pianito. Entonces, las sanciones, bueno, han tenido que ser bastante cuidadosas.
Esto también lleva a que Rusia, como les comentaba, como también lo ha hecho China, creen regímenes de sanciones para castigar a los que los castigan. Este es el retaliation o el efecto de las contrasanciones para castigar a Estados Unidos, por ejemplo, para castigar a la Europa comunitaria. Ahora también les quiero señalar si el PIB de Rusia declinó dramáticamente en 2022, pero el año pasado creció y el pronóstico del Fondo Monetario Internacional es que va a seguir creciendo. Y entonces todos nos preguntamos, ¿y cómo le hace Rusia? O sea, verdaderamente ha sido muy resiliente. Bueno, ha habido una estrategia de nacionalismo económico, ¿sí? Se ha fortalecido mucho a la economía nacional, se ha invertido muchísimo y también la militarización. Tenemos actualmente en Rusia una economía de guerra que es la base para generar empleos y para tener desarrollos tecnológicos que le permitan a la economía crecer. Entonces, las sanciones de Occidente contra Rusia han llevado a que Rusia le apueste a una militarización rampante y aquí tienen, bueno, aquí está el tema energético, de eso va a hablar el maestro Arellanes, no me voy a meter a eso, pero decirles que las consecuencias de las sanciones en la economía rusa todavía están por mostrarnos sus efectos más severos. Todo parecería sugerir que Rusia tiene resiliencia histórica y que ha logrado sortear la crisis actualmente por esta militarización de la economía, pero también porque modificó su comercio exterior. Se redujo la relación con Europa, pero se ha incrementado en un 78% la relación con los países asiáticos, sobre todo con China y con India, lo que le da importantes márgenes de maniobra. Y bueno, hay riesgos, Rusia se puede sobrecalentar, puede haber riesgos inflacionarios, pero vean el presupuesto, quédense con esta imagen, vean el presupuesto, en qué está gastando Rusia en 2021, 2022, 2023 y vean cómo ha crecido lo de seguridad nacional, lo de defensa nacional, son rubros que están sosteniendo digamos, a la economía rusa y que le están dando márgenes de maniobra. La deuda es muy pequeña, yo creo que eso también ha sido un acierto. Rusia no es un país fuertemente endeudado, a diferencia de México o Brasil, ¿no? Entonces, por ese lado tiene cierta autosuficiencia y eso es parte de la resiliencia y es algo que fue planeado por Putin y por la banquera central, la señora Elvira Neviulina, con mucha antelación. Y en 2023 dice Financial Times que Rusia fue la economía que más creció respecto a las del G7, entonces esto tampoco lo podemos obviar. La gran pregunta es, y ya ahora sí termino, si cuando termine todo este conflicto, porque el conflicto le está beneficiando a Rusia, y a Rusia le convendría hasta cierto punto que el conflicto se prolongue, ¿no? Pero bueno, digamos que termina el conflicto. ¿Podría Rusia reconvertir su economía de guerra a una economía para tiempos de paz? Esa es una pregunta importante. Y si lo logra, pues quizá podría emerger en lo que sigue de este siglo convulso como un poder económico importante, tal vez no global, pero regional. Recuerden que tenemos esta consigna de que Rusia no quiere perder, pero Ucrania no puede ganar. Entonces, sobre esa base, en algún momento tendrán que negociar los dos países. En todo caso, las sanciones contra Rusia y las sanciones en general son némesis de la integración económica. Rusia y Occidente están tomando caminos divergentes. Esto está destruyendo cualquier posibilidad de diálogo y puede tener consecuencias fatídicas para ambos, no solo para Rusia, sino que también todo esto se puede revertir a Occidente. Y finalmente, ahora sí, la integración europea está sufriendo mucho por esta guerra porque ya escucharon a Trump. Trump ya dijo que si él llega a la presidencia, que Rusia haga lo que quiera, que puede hacer lo que quiera, y que Estados Unidos no tiene por qué sufragar el gasto de una guerra cuando Europa tendría que hacerlo y Europa no lo hace porque gasta poco en lo militar. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que Europa está incrementando dramáticamente su gasto militar, como lo mostró el doctor Juan Pablo Prado, y esto va a tener secuelas para la integración europea. O sea, la integración europea, ustedes saben que avanzó dramáticamente cuando Estados Unidos se hacía cargo de lo militar.
Pero ahora que Europa va a tener que gastar más en lo militar, los impactos para la integración pueden ser muy severos y esto hasta puede colapsar muchos objetivos de la integración europea. Muchas gracias y perdón por salirme del tiempo. Gracias. Gracias a la profesora María Cristina Rosas. Y ahora vamos a continuar con el profesor Juan Arellanes de la Universidad Anáhuac. Bienvenido, profesor Juan. Muchas gracias. Buenos días a toda la mesa. Buenos días al público. Siempre es un placer participar en estos excelentes seminarios organizados por el Centro Olof Palme. No me voy a extender en los agradecimientos. Prefiero aprovechar los 15 minutos que tengo porque quiero decir muchas cosas. Espero que me dé tiempo de abordar lo que quiero señalar. Voy a manera simplemente de guión, presentar una lámina y después algunos esquemas para presentar el guión que quiero seguir. He titulado a esta intervención mía Geopolítica de las sanciones de Occidente al complejo energético ruso en el marco de la invasión a Ucrania, y me gustaría abordar 7 puntos que ni siquiera voy a leer, sino que voy a ir siguiendo secuencialmente. Creo que tengo algo así como 2 minutos para hablar de cada tema, así que me daré prisa. Lo primero, afortunadamente, la doctora María Cristina Rosas ya lo ha hecho de una manera excelente, así que no tengo que dedicarle mucho más, es dejar en claro que las sanciones históricas de Occidente hacia Rusia y, en específico, hacia el complejo energético soviético primero, ruso después, tienen una larga historia. Y para no señalar eventos demasiado lejanos en el tiempo, como la guerra de Crimea o como las dinámicas de sanciones de la Guerra Fría, comenzaré por simplemente señalaré que entre las sanciones más importantes siempre ha estado el sector energético y sobre todo los proyectos de infraestructura, gasoductos y oleoductos para la exportación rusa de energéticos, tanto petróleo como gas como petrolíferos, hacia Europa Occidental. Este ha sido un tema muy importante. Se pueden rastrear los orígenes de este conflicto geopolítico alrededor de las conexiones energéticas entre Rusia y Europa Occidental desde tiempos de la Ostpolitik, de la Alemania Occidental, allá a principios de la década de 1970, cuando el acercamiento hacia el este de la República Federal Alemana derivó en la construcción de gasoductos, los cuales favorecieron a la seguridad energética europea, sobre todo tras la crisis del petróleo de 1973, derivada del embargo petrolero árabe. Durante la construcción de estos gasoductos, por solamente señalar algo, los gobiernos británico, francés y alemán defendieron a sus empresas en sus compromisos con la Unión Soviética, aún a pesar de las presiones de la administración de Ronald Reagan para penalizar, para participar en los embargos que Estados Unidos estaba decretando contra la Unión Soviética. Y por supuesto, más recientemente, estas mismas sanciones se han aplicado contra proyectos de infraestructura, destacadamente el proyecto Nord Stream, tanto en su línea 1 como en su línea 2. Ahora, hablando de lo más reciente, quisiera señalar que Rusia se benefició de un periodo de bonanza energética extraordinario ocurrido entre 2005 y 2014. Parece un poco extraño porque justo a la mitad de ese periodo se produjo la crisis financiera de 2008 y la recesión de 2009. Sin embargo, si nosotros vemos a todo el periodo de 2005 a 2014, se trata de una década extraordinaria en términos de precios de petróleo. Y para una nación tan rica en recursos energéticos, exportadora de estos recursos, los altos precios de ese periodo se pudieron traducir en ingresos extraordinarios que el gobierno de Vladimir Putin utilizó para restaurar a Rusia como un jugador geoestratégico después de la debacle rusa experimentada en la década de 1970 durante la presidencia de Boris Yeltsin. Ahora bien, las sanciones contra la industria petrolera rusa, como bien lo señalaba la doctora Rosas, tienen una larga data, tienen una gran historia, y aquí quisiera aprovechar para señalar
el carácter inteligente, ¿no? El término es Smart Sanctions, que se han aplicado de parte de Occidente hacia la industria energética, hacia el complejo energético ruso. ¿Por qué? Porque hay una realidad de dependencia muy profunda, o había, por lo menos hasta antes de 2022, una dependencia muy profunda de estados de Europa Occidental hacia los energéticos rusos. De tal forma que unas sanciones que afectaran directamente la producción, la capacidad productiva de gas y petróleo de Rusia, serían evidentemente contraproducentes contra la seguridad energética europea. Por lo tanto, las sanciones no apuntaron directamente a bloquear la capacidad productiva de Rusia, sino que fueron diseñadas de tal forma que pudieran tener efectos a largo plazo, pero que en el mediano plazo no afectaran o no provocaran una caída de la producción. De esta manera, Occidente intentaba ganar tiempo pensando a que si en el largo plazo cae la producción de Rusia, Occidente ya habrá desarrollado alternativas energéticas ante esta caída. Y por lo pronto, en el corto plazo, no habría riesgos para la seguridad energética y Europa, por ejemplo, pero Estados Unidos también, podrían seguir importando recursos energéticos rusos. Gas y petróleo en el caso de Europa, petrolíferos, especialmente diésel, en el caso de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál fue el efecto de estas sanciones inteligentes a partir del año 2014? La realidad es que el complejo energético ruso ya enfrentaba muchos problemas estructurales desde antes de las sanciones originadas por la incorporación de Ucrania de parte de Rusia a partir de 2014. ¿Qué tipo de problemas estructurales enfrentaba la industria energética rusa? Bueno, por un lado tenemos los problemas de agotamiento geológico de los yacimientos. La mayoría de los yacimientos rusos son viejos, están en proceso de declinación. Hay nuevos recursos por explorar, descubrir, activar, extraer, pero se trata de recursos no convencionales. Se trate del petróleo del Ártico, se trate del petróleo en aguas profundas, se trate de yacimientos en formaciones geológicas no convencionales, son yacimientos que van a tener un costo mucho más elevado en términos de costos de producción para poder extraer esos recursos. Entonces, a este problema estructural geológico se suman dos temas importantes que tienen más bien con la política energética rusa interna. Por un lado, la estructura fiscal del gobierno ruso, extremadamente dependiente de los ingresos por venta de recursos energéticos, y por otro lado, digamos, el rezago tecnológico importante que la industria rusa había acumulado a lo largo de la década de 1990 y que había vuelto al complejo energético ruso altamente dependiente de las tecnologías occidentales. Entonces, considerando estos tres, habría que sumar incluso un cuarto problema estructural, además del geológico, el fiscal y el tecnológico, que tendría que ser el organizativo. Es decir, Rusia había diseñado grandes empresas estatales, pocas empresas de tamaño mediano o pequeño que suelen ser bastante competitivas y dinámicas, y por lo tanto Rusia había construido enormes dinosaurios como Rosneft, como Gazprom, que ejercen una profunda influencia en la propia política rusa. Entonces, estos cuatro problemas estructurales ya existentes tuvieron que enfrentarse a las sanciones inteligentes a partir del año 2014 y, sorprendentemente, las sanciones inteligentes fueron lo mejor que le pudo ocurrir a Rusia. Efectivamente, como ya lo señalaron mis antecesores en esta mesa, esto fue una oportunidad para que Rusia desarrollara tecnología propia. Rusia desarrolló un verdadero proyecto de sustitución de importaciones, en donde en lugar de importar tecnologías, las desarrolló internamente, lo cual obligó a Rusia a fortalecer su sistema de investigación, de cooperación con otros países en Asia, la inversión en I+D, la revaloración de sus científicos. Y tenemos que considerar esto que refuerza el argumento que ya señaló la doctora Rosas respecto a los peligros de sancionar a un país poderoso. Cuando se ha sancionado
a países débiles o economías débiles. Evidentemente, estas economías padecen gravemente las sanciones, pues son incapaces de desarrollar con recursos propios las tecnologías externas de las que dependen. Sin embargo, pensar que Rusia, un Estado que desarrolló por su cuenta, obviamente con ayuda de espionaje, armas nucleares, que después de la devastación de la Revolución Rusa, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, se reconstruyó como el segundo mayor complejo militar industrial del mundo, sería ingenuo pensar que unas sanciones iban a impedir que Rusia, que tiene una tradición de extracción de petróleo y gas de más de un siglo, no iba a ser capaz de desarrollar sus propias tecnologías. Es obvio que lo iba a poder hacer. No solamente era posible que lo hiciera, en definitiva lo hizo, y ahora Rusia ha incrementado su resiliencia, porque si bien puede contar con socios estratégicos como China cuando le hagan falta ciertas tecnologías para yacimientos no convencionales, ahora también en buena medida esas tecnologías ya son endógenas. El cuarto punto al que quería referirme y que en realidad es bastante complicado, así que simplemente lo señalaré, es que entre 2014 y 2021 se desarrolló una compleja relación geopolítica energética entre los tres grandes productores de energía del mundo. Estamos hablando de Arabia Saudí, de Rusia y de Estados Unidos. Los componentes de esta compleja relación tienen que ver, primero que nada, con la caída de los precios de petróleo desde el otoño de 2014, después de esta década de bonanza, pero también con el conflicto en Siria, en donde los intereses saudíes y rusos estaban directamente enfrentados, y por supuesto con la revolución del shale oil en los Estados Unidos, que había disminuido notablemente las importaciones de Estados Unidos y logró posicionarlo como un exportador de energía. Arabia Saudí comenzó a ver a Estados Unidos ya no como el aliado militar que lo era desde 1974, sino sobre todo como un competidor potencial por los mercados energéticos en Asia, al mismo tiempo que Rusia empezaba a ver a Estados Unidos como un competidor por los mercados gaseros en Europa. Entonces, esta relación se va conflictuando y podría resumirla diciendo que mientras que la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí se va deteriorando paulatinamente hasta llegar a la administración Biden, en que hay un enfrentamiento directo entre Mohammed bin Salman y Joe Biden, en tanto que la relación entre Arabia Saudí y Rusia se va fortaleciendo y descubren que en un escenario de precios bajos de petróleo pueden coordinarse y dar origen a esto que aparentemente era un monstruo, pero que ha funcionado de una manera ordinaria, la OPEP Plus, que incluye no solamente a los miembros de la OPEP, sino a Rusia y otros aliados que conjuntamente pueden coordinarse para reducir la producción y, por lo tanto, garantizar un mínimo en los precios. Aunque esto funcionó muy bien antes de la pandemia de COVID-19, en el contexto de la pandemia hubo desacuerdos entre Arabia Saudí y Rusia, que Estados Unidos celebró como el rompimiento de este vínculo, y sin embargo, en el contexto posterior a la invasión rusa a Ucrania, nuevamente Arabia Saudí y Rusia han demostrado que pueden cooperar para garantizar la elevación de los precios del petróleo que beneficia a ambas partes. Ahora bien, aquí hay un problema, porque en la medida en que Rusia y Arabia Saudí logran garantizar el incremento de los precios del petróleo y del gas, esto también es un salvavidas para los frackers en Estados Unidos. Esto es contradictorio y a veces es un poco esquizofrénico, pero la ayuda mutua de Rusia y Arabia Saudí puede también ayudar a la industria petrolera de los Estados Unidos. Y Putin podría aceptar este efecto colateral de su asociación con Arabia Saudí siempre y cuando los frackers de Estados Unidos no representaran un riesgo de involucramiento en el mercado energético gasero de Europa. Cuando las exportaciones de Estados Unidos empezaron a crecer hacia Europa en forma de gas natural licuado, quedó claro que Europa iba a preferir el gas ruso seco que llega por gasoducto, que es notablemente más barato. Y sin embargo, toda la crisis en Ucrania ha sido el marco en el cual se rompieron las relaciones energéticas entre Rusia y Europa Occidental, particularmente entre
Rusia y Alemania, y esto es más que una metáfora. Se rompieron materialmente con la explosión del gasoducto Nord Stream en sus líneas 1 y 2. Hay un rompimiento metafórico y material del vínculo energético entre Rusia y Europa Occidental, que Estados Unidos ha aprovechado para convertirse en un importante abastecedor de gas para Europa. Ahora tenemos que tener claro que Estados Unidos no puede suplir por completo a Rusia. La capacidad exportadora de Estados Unidos es limitada. Debemos de tener siempre presentes que nosotros, México, somos profundamente dependientes de las importaciones de gas de Estados Unidos, y un incremento de las exportaciones de gas de Estados Unidos hacia Europa puede poner en riesgo la seguridad energética mexicana. Todas nuestras plantas de cogeneración eléctrica en el norte del país dependen del gas tejano producido mediante fracking. Evidentemente no me va a dar tiempo de abordar todo lo que tenía planeado. Sin embargo, quisiera señalar que, como ya ha quedado claro con la exposición de mis antecesores, hay una serie de efectos negativos en las sanciones aplicadas contra Rusia derivados de la dependencia hacia los recursos energéticos de Rusia. Y esto no solamente es algo que era previsible, algo para lo que Rusia se preparó muy bien. A mí me parece que lo verdaderamente sorprendente y que es digno de formularse una pregunta y hallar una respuesta es cómo Occidente, pero sobre todo Europa, pudieron ser tan cándidos, tan ingenuos, tan inocentes, como para no prever el tipo de consecuencias que podría tener sancionar a quien garantiza tu seguridad energética. Es evidente que iba a haber una consecuencia. Y por supuesto, ahora en Europa está predominando un discurso según el cual el gas natural licuado de Estados Unidos y la transición energética a energías renovables van a poder sustituir a Rusia como garante de la seguridad energética europea. Hay que tener mucho cuidado con este discurso porque nuevamente Europa está cayendo en el idealismo. Por un lado, como ya señalé, Estados Unidos no tiene una capacidad exportadora para suplir los volúmenes enormes de gas que tradicionalmente Europa ha importado desde Rusia, sino que además la transición energética a renovables está teniendo muchísimas más complicaciones que lo que los optimistas europeos habían considerado. ¿Por qué? Porque por un lado, la reducción del costo de la generación renovable había predominado en las últimas décadas en un contexto de un mercado energético estable. Y no se puede obviar que la producción de infraestructuras de energía renovable depende de los combustibles fósiles. Si los combustibles fósiles se elevan de precio, el costo de producción de renovables también se va a encarecer. Así que en los últimos 2 años se está revirtiendo esta tendencia. Se está incrementando como parte del proceso inflacionario generalizado el costo de generación eléctrica vía renovables. No voy a profundizar en todos los efectos negativos que esto ha tenido, solamente quisiera ya por último señalar, como ya lo indicó la doctora Rosas, que esto está teniendo consecuencias muy graves y muy importantes para la globalización, por la desdolarización, pero sobre todo porque ha permitido estas sanciones, este rompimiento entre Occidente y Rusia, delimitar con total claridad la formación de 2 grandes bloques geoestratégicos a escala planetaria. Por un lado, Occidente colectivo, organizado militarmente alrededor de la OTAN. Por otro lado, la asociación estratégica entre Rusia y China, que involucra no únicamente a Irán, sino a India como socio estratégico, como se ha visto en el último año, que involucra a muchos de los países BRIC, entre los cuales están las mayores potencias energéticas de Medio Oriente, como Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos. Y si nosotros vemos un mapa, lo que hizo BRICS Plus el año pasado fue convertir al Mar Rojo en un lago de los BRIC, porque Etiopía está también ahí como parte de los nuevos miembros de los BRIC, y por lo tanto ahora los BRICS Plus, teniendo el control del Mar Rojo, pueden utilizar a un actor proxy como los rebeldes hutíes
para garantizar el flujo de los barcos del bloque euroasiático por el Canal Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, mientras que los barcos de Occidente tienen que rodear por completo África para mantener el flujo del comercio internacional. Entonces, no tengo más tiempo de continuar, pero quería sentar estas ideas sobre la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Juan Arellanes. Y ahora vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho la audiencia desde Facebook. Son muy cuantiosas. Previamente se las he pasado a cada uno de los ponentes y no sé si han tenido oportunidad de verlas o se las digo en vivo. Profesor Juan Pablo Prado Layande le preguntan, cuando termine el conflicto ruso-ucraniano, porque tendrá que terminar algún día, ¿tendrá recursos Ucrania para reembolsar todo el apoyo recibido? ¿Le condonarán la deuda? Si se la cobran, ¿con qué respaldará Ucrania su promesa de pago? Otra pregunta es, si sumamos el apoyo que recibe Ucrania al que Estados Unidos le da a Israel para luchar contra el terrorismo de Hamás, ¿cuánto dinero queda de la asistencia de la AOD para los países en desarrollo? Una pregunta más para el profesor Juan Pablo Prado es, ¿en qué en estos momentos Rusia otorga ayuda al desarrollo a algún aliado? También le preguntan a Jakes, la militarización del espacio con nuevos sistemas de armas, ciberataques y otros problemas destruirá la cooperación entre las agencias espaciales en el mundo. ¿Hay cooperación entre la ALCE y Roscos? Una pregunta más es, ¿impulsar en las universidades los procesos espaciales con las diferentes agencias espaciales podría también ayudar a atender puentes entre los países en conflicto? Las preguntas para la profesora María Cristina Rosas. ¿México sanciona a nivel unilateral? ¿México es sancionado por Estados Unidos? ¿Por qué México sancionó a Corea del Norte con Peña Nieto y dejó de sancionarlo con AMLO? Otra pregunta más. ¿Las políticas energéticas de Rusia, Europa y otros países favorecen la desglobalización? Una pregunta planteada para el profesor Juan Arellanes es, ¿Europa será enérgicamente verde? Porque ahora comentan en Alemania que a lo mejor reabren sus centrales nucleares. Y una pregunta en general, ¿cómo afecta la muerte de Navalny a las elecciones del próximo mes en Rusia? Luego entonces vamos a seguir con el orden de las presentaciones de la ponencia y tendremos alrededor de 3-4 minutos para las respuestas y o las reflexiones finales. Profesor Juan Pablo Prado, lo escuchamos. Muchas gracias. Voy a ser veloz. La doctora Cristina Rosas también me lanzó unas preguntas desafiantes muy interesantes. En efecto, Estados Unidos prefiere evitar la cooperación, prefiere evitar el constructive engagement, porque conoce el síndrome del comensal satisfecho. Cuando un país ofrece cooperación, da un incentivo, pero no hay una tasa de retorno asegurada. Entonces, sobre todo los republicanos que no creen en la cooperación, ni menos en la cooperación para el desarrollo, porque saben que la cooperación para el desarrollo, sobre todo estadounidense, es un recurso de política exterior, no necesariamente para desarrollar, sino para promover intereses nacionales en los receptores. Estados Unidos prefiere las sanciones que la cooperación, porque en la cooperación hay un incentivo que no necesariamente va a tener o va a generar un comportamiento o el comportamiento deseado en el receptor. Por eso Estados Unidos prefiere sanciones. Y además porque es una república y porque a nivel presidencial es más fácil que desde ahí se sancione que, por ejemplo, la Unión Europea, que tiene que haber consenso en el Consejo de la Unión Europea. Es decir, hay veto en temas de política exterior y desde luego de sanciones. Por eso Estados Unidos se erige como el rey de las sanciones. Además, las sanciones tienen un gran impacto y visibilidad tanto interna como externa, como un ejercicio duro de poder. Entonces es un ejercicio de política exterior para consumo nacional, sobre todo en época de elecciones. Y bueno, muy interesante también lo que se señaló del modelo de sustitución de importaciones que hace Rusia. Si se dan cuenta, está
aplicando el modelo cepalino de los 40, de los 50, en la época actual y le está dando resultado. Y esto implica algo desde la teoría de la CRI interesante. Falló la teoría de la interdependencia energética compleja de Keohane y nos falló en la relación Rusia-Unión Europea. Pensábamos que iba a haber paz, estabilidad, que se iba a priorizar la cooperación, pero vimos que no necesariamente esto se cumplió. Los agricultores europeos están muy enojados con tanta ayuda a Ucrania en detrimento de la política agraria común. Y eso ya lo estamos viendo en manifestaciones en Francia, en España, en un montón de países. Si Ucrania va a tener recursos para pagar, es una excelente pregunta. No creo que los tenga, porque la devastación es enorme, pero para eso habrá negociaciones a favor de la Unión Europea. No veamos a la Unión Europea como la potencia civil global que se quiere mostrar, sino también como una región que quiere ejercer poder, influencia, y pues Ucrania tiene granos. Entonces, pues quizás por ahí pueda ser, tiene recursos hídricos y quizás por ahí sea la moneda de cambio, porque la ayuda no se da porque sí. La ayuda busca una tasa de retorno. ¿Cuánta AOD queda para los países en desarrollo? Pues muy poca, porque se está priorizando, ya vimos, a Ucrania. 2, a países aliados, históricamente esto ocurre, y sobre todo también para apoyar a países que van en contra de Rusia en foros multilaterales. Por tanto, no vale la pena ser país pequeñito, alejado de esta guerra sistémica y que, digamos, no tiene un valor estratégico en esta contienda internacional. La ODE se va a conceder, es una hipótesis, a países que apoyen la cruzada en contra de Moscú. Rusia sí otorga ayuda internacional, no es país OCDE, no es país miembro del Comité de Asistencia para el Desarrollo, pero ha aumentado su cooperación internacional a terceros países. Por ejemplo, lo que está haciendo ahora es hacer congresos donde invita a académicos para decir, y la academia latinoamericana apoya a Rusia. Yo tuve una invitación hace unos cuantos meses para ir a San Petersburgo. ¿Quién no quiere ir a San Petersburgo? Pero la verdad no acepté porque pues utilizan su poder suave, ¿verdad? Que es cooperación, recurso público para, digamos, legitimar la invasión. Pero sí que Rusia ofrece cooperación en distintos sentidos a sus países aliados para comprar voluntades. Y la última pregunta, creo que son esas las que me corresponden y no quiero tomarme más tiempo para respetar el tiempo de mis colegas. Gracias. Gracias, profesor Juan Pablo. Le damos el turno a Jake Quiroz, por favor. Muchas gracias, Priscila. Igual intentaré ser breve con las respuestas. En cuanto a la pregunta de la cooperación espacial entre ALCE y Roscosmos, bueno, ese es un tema pendiente que tiene ALCE, porque justamente tiene que los miembros de ALCE o potenciales miembros de ALCE mantienen relaciones muy diversas con las diversas potencias espaciales, es decir, por ejemplo, México, que es firmante del proyecto Artemis, y por otro lado tenemos a Venezuela, tenemos que está justamente con lo de la Estación Internacional de Investigación Lunar que encabeza China, y también están Brasil y Argentina que tienen cooperación espacial con China. Entonces, digamos que ALCE justamente tiene que establecer, estructurar cuál sería su relación en este conflicto, en este entorno que se está polarizando con respecto a China, con respecto a Rusia y con respecto a Estados Unidos. Entonces, ese es un tema pendiente. Se congeló, por ejemplo, el caso de la cooperación espacial entre México y Roscosmos. Incluso, por ejemplo, Ucrania, que estaba reforzando su presencia en la región, en las ferias aeroespaciales, justamente con esta venta de los lanzadores, e incluso ofreciendo sus servicios para la construcción de puertos espaciales, que se llegó a ofrecer incluso para el caso de México, pero por cuestiones presupuestales y por la propia coyuntura internacional, se vio interrumpida. Entonces, bueno, ese es un tema pendiente. En cuanto a la
militarización del espacio, bueno, desde luego crece la sospecha. La Estación Internacional de Investigación Lunar ha sido acusada por Estados Unidos de que hay un programa encubierto de armas espaciales. Desde luego esto erosiona el multilateralismo, y todo eso como producto de la debilidad jurídica en torno a la regulación de las armas espaciales. Entonces, aquí es donde nuevamente lanzo la pregunta de que es una tarea de oportunidad para potencias espaciales emergentes, para países en desarrollo, justamente pues abona un ambiente de multilateralidad y retomar diálogos justamente para negociar y abonar la gobernanza espacial. Desde luego que las universidades, las redes científicas establecidas son fuerzas centrípetas para la cooperación espacial que mantienen un entorno de multilateralidad. La relación interrumpida entre Rusia y la Agencia Espacial Europea, justamente había una sinergia entre científicos de ambos lados que participaban en los proyectos espaciales, pero se vio interrumpido, pero desde luego que son fuerzas centrípetas para la cooperación y se deben de aprovechar. Y bueno, en torno a la Estación Espacial Internacional, aquí sí vemos que predomina cierto nacionalismo, es decir, cada país quiere tener como su propio módulo, su propia estación espacial internacional, eh, bueno, su propia estación espacial orbital baja. Y a lo mejor pudiéramos ver, en el caso de China en Tiangong, un módulo ruso. Vemos que Rusia se resiste. Rusia tiene su propio proyecto. Incluso se le ha preguntado a Brasil si entraría, es decir, si habría cooperación BRICS en esta estación orbital rusa, pero todavía no hay nada claro. Me parece que de momento todo se concentra hacia la exploración lunar y marciana, y de momento esto queda un poco en incertidumbre. A lo mejor si el conflicto ruso-ucraniano llegara a tener cierto término en algún futuro cercano, pues pudiéramos ver a lo mejor que se retomara esta cooperación entre Rusia, entre los europeos, para una estación espacial. Pero de momento esto está sujeto justamente a la resolución del conflicto. Como les he dicho, esto es lo más dañado a la relación entre Europa y los rusos. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Jake Quiroz, profesora Cristina Rosas. Gracias. Me preguntan sobre las sanciones, que si México ha aplicado sanciones unilaterales. Sí, varias veces. Yo me acuerdo en 2022 el canciller Ebrard, el entonces canciller Ebrard, dijo que nunca en su historia México ha sancionado. Eso es mentira, porque sí hemos sancionado. Un caso conocido, rompimos relaciones diplomáticas con Chile durante el gobierno de Pinochet, para citar un caso harto conocido, ¿no? Y también hemos sido sancionados. Fíjense que algo que ha pasado ahora que Estados Unidos privilegia las sanciones contra individuos, empresas y demás, nos pasó durante el gobierno de Donald Trump que una empresa mexicana fue encontrada comercializando petróleo venezolano cuando Estados Unidos aplicaba sanciones a Venezuela. Y entonces el Departamento del Tesoro nos avisó y rápidamente el gobierno mexicano interrumpió las actividades de la empresa en cuestión y se inició un juicio contra los dueños de la empresa. México también es señalado por el Departamento del Tesoro por actos de corrupción de funcionarios y también ha indiciado el Departamento del Tesoro a la delincuencia organizada, a los capos de la droga y demás. Entonces México sí es motivo de sanciones de manera directa por parte de Estados Unidos y esto va a ser la norma y se va a incrementar al paso del tiempo porque, como decíamos, es una herramienta que le gusta mucho a Estados Unidos y que puede tener efectos muy importantes en un país tan dependiente de la Unión Americana como el nuestro. Porque ahorita que señalábamos que Rusia no es tan dependiente de Estados Unidos, también tiene margen para moverse, pero nosotros no. Como cuando Trump dijo, les voy a aplicar sanciones comerciales si no detienen la migración, pues ni tardo ni perezoso, ni siquiera tuvo que aplicar las sanciones Trump, simplemente la amenaza fue la que nos movió y rápidamente resolvimos lo que nos pidió Estados Unidos.
Preguntaban también sobre el tema energético, las políticas energéticas de Rusia, Europa, si favorecen la desglobalización. Creo que el maestro Arellanes puede dar una mejor respuesta que una servidora, pero preguntaron si terminaría la guerra en Ucrania si Trump llega a la presidencia. Yo pienso que sí. Esta pregunta también la hicieron la semana pasada y nuestro invitado español dijo tajante, sí, se acaba la guerra en Ucrania. Y se va a acabar la guerra en Ucrania, pero Europa va a quedar con una problemática inmensa porque va a tener que reforzar su seguridad, porque Estados Unidos los va a obligar a que asuman más carga presupuestal, ¿no? En el mantenimiento de la OTAN, y entonces esto no lo están viendo de manera muy positiva los europeos. Y quisiera terminar señalando lo importante que es que miremos las respuestas de los países latinoamericanos a las sanciones que se le han aplicado a Rusia, porque varios países nuestros se han negado a acatarlas, no es solo México. Y quiero mencionar también que hay varios países latinoamericanos, algunos muy moderados, como Chile, tiene un gobierno de izquierda, pero es una izquierda bastante moderada, que ha despotricado contra las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela. Y textualmente Gabriel Boric dijo en un discurso que las sanciones contra Cuba y Venezuela nos destruyen como región. Entonces el tema es candente, es un tema donde quizá deberíamos de plantear la posibilidad de generar una política regional en esta materia. Yo sé que se ve lejano y además tenemos disrupciones en la propia América Latina como las de los gobiernos de Argentina, de El Salvador, etcétera. Pero bueno, yo terminaría aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Profesor Juan Arellanes, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. También intentaré ser lo más breve posible. Primero respondo directamente la pregunta que me formularon sobre si Europa será energéticamente verde. Bueno, por un lado, me gustaría señalar que hace 2 años, en 2022, la Unión Europea incluyó a la energía nuclear y al gas como energéticos de transición que podrían considerarse verdes. A mí me parece que eso es hacerse trampas al solitario. Si se incluye a lo nuclear y al gas como verdes, pues entonces sí, claro, todo el mundo va a terminar siendo verde, por supuesto. Pero supongo que la pregunta es si Europa puede funcionar con energías renovables. Ahí es donde yo creo que hay un problema bastante grave. Primero que nada, la nuclear, al menos la nuclear convencional. Otra cosa sería si se logran desarrollar los reactores de fusión, pero eso ya es otro tema. La nuclear convencional tiene muchos problemas, tiene muchas limitaciones. El año pasado, Francia paralizó muchas plantas nucleares, no solamente por necesidades técnicas de mantenimiento. El parque nuclear francés está bastante avejentado, sino sobre todo porque no había suficiente agua para enfriar a los reactores, por la sequía, por el descenso de las lluvias. Y entonces, el pensar que la nuclear es así como, pues regresemos a la nuclear y asunto arreglado, no, las cosas no son tan sencillas. Entonces, ¿puede Europa funcionar con fotovoltaica y eólica? Nuevamente, en parte sí, pero no completamente. ¿Por qué? Porque son formas energéticas, uno, que solo generan electricidad, no generan combustibles líquidos, y número dos, son redes inestables. Necesitan algún tipo de combustible estable, sea nuclear o sea gas, que mantenga un abastecimiento estable, y luego, mientras haya sol y mientras haya viento, que se genere todo lo que se pueda de electricidad. Pero cuando no hay ni sol ni viento, que es bastante más frecuente que lo que pensamos, pues hay que tener combustibles de apoyo, sean nucleares, gas o incluso carbón. ¿Okay? El carbón no es algo que Europa haya abandonado. El año antepasado, cuando el precio del gas estaba por las nubes, Alemania tuvo que recurrir a sus plantas de carbón. Entonces, no pensemos que la transición energética es algo fácil. A mí me parece que hay mucho idealismo cuando se habla de transición energética. La humanidad no conoce la transición energética. Cuando la gente suele decir así como cualquier cosa, que pasamos de la leña al carbón y del carbón al petróleo, se nos olvida que en este momento la humanidad usa más leña y más carbón y más gas y petróleo que en cualquier otro momento de la historia. La humanidad no renuncia a energéticos.
La humanidad acumula nuevos energéticos. Las renovables vendrán a sumar, pero pensar que van a sustituir a lo ya existente es algo que me parece idealista. Y retomando la pregunta que amablemente me pasó la doctora Rosas respecto a que si la guerra en Ucrania y este enfrentamiento puede llevar a... la pregunta era si puede provocar... no, que si los cambios en la energía pueden derivar en desglobalización. Sí, ¿verdad? Ese es un tema fundamental, es un tema importante, pero nuevamente me parece que Occidente se está durmiendo en términos geoestratégicos. De verdad, a mí me parece gravísimo la falta de líderes con visión geoestratégica en Occidente. Abordaré únicamente el tema, por ejemplo, de los minerales críticos para las energías renovables, empezando por las tierras raras y continuando con el germanio, una cantidad inmensa de minerales críticos que ni Estados Unidos ni Europa son autosuficientes y que son esenciales para tecnologías de punta, no solamente la eólica y la fotovoltaica, sobre todo para baterías, por ejemplo, pero también para chips, o sea, son absolutamente esenciales para las nuevas tecnologías. Hay que ver el mapa de los países que tienen las reservas y son Rusia, China y los aliados que están ganando en África. Por supuesto, algunos en Occidente, pero sobre todo latinoamericanos, pueden aportar algo, pero en realidad es un desbalance total cómo el bloque euroasiático está acaparando los principales minerales estratégicos para la transición energética, pero también para otras tecnologías como la inteligencia artificial. Es decir, para hacer un chip te sirve lo mismo para un dron que para un panel fotovoltaico, para un generador eólico, para las computadoras de inteligencia artificial, y para hacer chips se requieren tierras raras y China tiene el monopolio casi absoluto de las tierras raras. Entonces, sí hacen falta líderes con una visión geoestratégica en Occidente. Con eso cerraré. Muchísimas gracias al profesor Juan Arellanes, a la doctora María Cristina Rosas, a Juan Pablo Prado Lallende y a Jakes de Jesús Quirós por esta inigualable sesión en la que pues hablamos sobre las consecuencias de estos 2 años de guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, el Centro Olof Palme los invita a participar en la siguiente sesión de este seminario sobre las consecuencias de la guerra de Rusia y Ucrania 2 años después, el próximo 23 de febrero, igualmente a las 9 de la mañana, en la que el tema será la ampliación de la OTAN y la seguridad internacional. Una vez más, tendremos invitados muy especiales, así que los esperamos en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Que tengan excelente viernes.